¿Quieres saber cuáles son los ingredientes para dar con la mejor receta para tu podcast, para que funcione? A continuación, los ingredientes. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de muchas cosas, ¿no? Voy a lanzar esta semana un nuevo servicio que se llama Solo Graba. Así es, Solo Graba. Es un servicio que ya me han solicitado varias personas y que cuando a mí me solicitan cosas fuera de lo que yo ofrezco, yo digo, pero esto está validado ya, entonces esto es un servicio nuevo, porque como bien sabes, yo tengo el servicio de podweb.site, que es para diseñar la página web con WordPress y el alojador de tu podcast, todo en uno. ¿Ya? ¿Y por qué WordPress y no Castopod? Porque WordPress es mucho más versátil y una página web no solamente debería ser para alojar un podcast, sino para muchísimas otras cosas que tú te inventes a lo largo del camino. Entonces Castopod solo es para podcast y está muy bueno, pero es solamente para podcast, es como un Anchor. Perdón por ofender, ¿no? Pero es como un Libsyn y ya. Pero WordPress es para todo, para muchísimas cosas, es más escalable. Ok, entonces por eso lo hago en WordPress. ¿Qué pasa? Tengo un cliente que desde hace unos meses que lo que me pidió fue lo siguiente, justamente así: mira, Robert, yo quiero hacer un podcast, yo quiero que tú me ayudes, pero es que yo no tengo tiempo para hacer tantas cosas que yo sé que hay que hacer para crear un podcast. Entonces, mira, yo lo que quiero es que yo solamente grabe los episodios y tú te ocupas de todo lo demás. ¿Cuánto es? Y ya tenemos 4 meses trabajando. Yo, ok. Entonces, exactamente, yo cuando le hice la propuesta, yo me voy a encargar de esto. Vamos a tener reuniones semanales, así. Y tú solo grabas. Tú solamente te encargas de grabar. Bueno, pues ese servicio va a ser una realidad para toda parte interesada, toda persona que quiera hacer su podcast, pero o sea por tiempo o por cuestiones de que no quiere, prefiere contratarnos para ocuparnos de todo lo demás. Cuando digo de todos, no es de que community manager, no, desde estrategias de promoción, de marketing, de estructura, recomendaciones en el plan de contenido, titulación, diseño, implementación, todo para que esa persona solo se ocupe de ser el talento, como diríamos en mi país, y se encargue de grabar los episodios. Eso va a ser Solo Graba. Ya compré el dominio. Cuando monte todo te doy la información. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de cuál es la receta perfecta. Bueno, yo no sé si la receta va a quedar perfecta, es verdad. Pero ¿cuáles son los ingredientes para tener un podcast funcionando? Para lograr que un podcast funcione. Y mira, no estoy hablando de podcast exitoso, porque el podcast exitoso es el que llegó a donde quería. Así de simple. Y el éxito en cada podcast es muy individual, como en cada ser humano. No, tu podcast, Robert, no es exitoso porque no está en YouTube ni tiene miles de views. No, es que yo no busco eso. Entonces, claro que no va a ser exitoso, porque el éxito que yo busco no es ese. Y éxito es un resultado, ¿ya? Y no es el que yo busco. Entonces, yo no sé qué tan exitoso será tu podcast, pero yo sí creo que con los ingredientes que te daré a continuación, él va a funcionar. Yo no sé hasta dónde puede llegar, porque eso no depende de mí, ni de recomendaciones, ni de receta. Eso depende de muchísimas variables. Pero yo creo que con los ingredientes que te doy a continuación, al menos va a funcionar. ¿Y qué es lo mínimo? O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de que un podcast funcione? Bueno, que cumpla el cometido para el cual fue creado. No que llegue a un resultado esperado, que eso es éxito. No. Que cumpla el cometido para el cual fue creado.
Esto tiene que ver más con el objetivo que con la meta. ¿Sabes tú? ¿Tienes claro cuál es el objetivo de tu podcast? Porque la primera receta, el primer ingrediente para que un podcast funcione es tener el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tú quieres en un verbo? Dime un verbo, ¿no? Que denote acción. ¿Qué tú quieres lograr con tu podcast? Vamos a ver. Bueno, yo quiero que el podcast sirva de inspiración. Ah, inspiración, muy bien. El objetivo es que sea que el podcast pueda presentar información valiosa y pueda informar. Ese es el verbo que estamos buscando, informar. Ok. Yo quiero que mi podcast entretenga a la gente. Entretener, eso es un verbo, muy bien, entretener. Dime más. Bueno, el objetivo de mi podcast es que sea inspirador, o que sea motivador, o que sea un podcast que ponga a la gente a reflexionar, o que sea un podcast, una acción que tú quieres ver en la gente que escuche tu podcast. Ese es el objetivo. Hay gente que no tiene esto claro y evidentemente su podcast no funciona, porque cuando tú no tienes el objetivo claro, ¿para dónde vas? El objetivo es, la dirección en la que debes ir. Cuando un podcast no tiene un objetivo claro, es un podcast que zigzaguea en los temas, no se define por nada, y así mismo la gente dice, es que yo no sé ni de lo que va este podcast, porque un día este fulano me habla de tecnología y otro día me habla de comida y otro día me habla de política. Ya, y hay podcasts que simplemente están centrados en el fulano, cuyo objetivo, aunque yo no sé si lo tengan claro, es hablar de lo que me pasa a mí. Como si fuese tan interesante realmente para un mercado de gente que ha interesado en saber de tu vida. ¿De verdad tú crees que haya gente que quiera invertir tiempo en conocer la maravillosa vida de esta persona? Sinceramente, mira, te lo voy a decir, no existe ese mercado. No hay un mercado para personas que buscan contenido de vivencias personales de un fulano que yo no conozco. No. El interés por la vivencia personal de un podcaster se crea cuando ese podcaster aparece dando valor sobre algo. Cuando tiene un objetivo claro, entonces la gente dice, wow, me encanta lo que hace esta persona, me encanta cómo lo hace, me aporta mucho valor. Ahora yo quiero saber más sobre la persona. Y la gente le pide al podcaster, habla cómo tú haces esto. Tú puedes explicar en tu podcast sobre cómo tú vives así, cómo tú haces lo otro, porque hablaste en un tema, pero primero se da valor. No es cierto que un podcast creado desde cero para hablar de lo que me pasa a mí va a funcionar. Lamento decirlo, pero no. Si no das valor, si no mueves a la gente para que logre algo, eso se llama tener objetivo claro, no va a funcionar. Ingrediente indispensable que le quitaría muchísimo sabor a tu podcast si no está. Objetivo claro. Ya. Receta número 2. Estructura bien definida. Ah, ¿cómo así? Bueno, a ver, la gente se acostumbra a escuchar ciertos contenidos, se acostumbra al estilo. Entonces, cuando tú creas una estructura, la estructura que debe tener un orden como mínimo lógico de que, por ejemplo, si yo voy a trabajar tres segmentos en mi podcast y el segmento más importante es el tema, yo no voy a desarrollar el tema y luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque por lógica, después que la gente escucha el tema, se va. Ordénalo de otra manera. Ah, entonces el segmento de aviso lo hago antes del tema. Efectivamente. La bienvenida no se da al final del tema, se da al inicio. Y el cierre no se hace al principio, se hace al final. Eso como mínimo es una estructura lógica, ¿ya? Pero es importante que la tenga tu podcast. No, que el intro va a ser diferente siempre y va a ser improvisado. Bueno, el problema es este. Si la gente se da cuenta de que tu intro es improvisado y que siendo improvisado no aporta mucho valor, lo que es una pérdida de tiempo, esos minutos o esos segundos, la gente lo va a adelantar y no te va a escuchar. El día que tú hagas un intro avisando algo serio o algo a lo que tú quieres que se te preste atención, la gente ya te saltó.
No, la gente tiene que saber que si tú vas a dar avisos o anuncios en tu podcast, lo vas a hacer siempre en el mismo segmento, en el mismo espacio, momento. ¿Ya? Y la gente se acostumbra a esa estructura. ¿Ya? Porque nosotros somos seres de hábitos, te lo está diciendo un psicólogo. Entonces es importante tener una estructura definida, que la gente se habitúe, ¿ya? Y eso hará que tu podcast funcione. Ingrediente número 3. Episodios recurrentes sin fallar preferiblemente. Valga la rima. ¿Ya? Si tú prometes que cada lunes hay un episodio nuevo, por favor, cada lunes tiene que haber un episodio nuevo. Si tú, en vez de prometer que va a haber, tú dices, este podcast yo lo voy a publicar cuando me venga en gana, cuando yo pueda. Ok, la gente tampoco te va a tomar el podcast en serio y va a decir, bueno, pues cuando haya algún tema interesante, yo, si me acuerdo del podcast, porque ni me voy a suscribir, paso y lo veo y voy y reproduzco solo el episodio. ¿Para qué yo me voy a suscribir a un podcast que yo no sé cuándo va a publicar? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ya? La gente, si tú le aportas valor, va a querer más. Y una manera de enganchar a la gente, de que se suscriba a tu podcast, es con la promesa de viene más y viene más o menos tal día. Tú que eres consumidor seguro de series o películas en estas plataformas de streaming, seguro que te da mucha ansiedad saber que tu serie favorita se va a publicar la nueva temporada en tal fecha. Se promete la fecha y se cumple. Y el rating se dispara, ¿no? Y muchísima gente vio La Casa de Papel. Sí, pero Netflix prometió y cumplió fechas. El podcast funciona exactamente igual. Cada lunes un nuevo episodio, pero hoy es lunes y no publicaste. ¿Qué pasó? Graba los episodios y ponlo ahí en backup para que se vayan poniendo automáticamente y prográmalos. Pero sé constante, sé recurrente. Porque si tú no te tomas esto en serio, la gente no se toma tu podcast en serio. Y te recuerdo que, de acuerdo a las últimas estadísticas, el usuario promedio de podcast, oyente promedio, está suscrito a 5 podcasts. Entonces, quizás no haya ningún podcast como el tuyo en español. O quizás hay poquísimos en español. Pero basta con que haya un solo podcast que hable de lo mismo que hable el tuyo, que sea recurrente, para que la gente prefiera ese podcast y no el tuyo. Porque la gente está esperando ese nuevo episodio, porque la gente dice, yo voy a escuchar podcast cuando vaya del camino al trabajo. Y como yo sé que Robert publica los lunes, entonces yo el lunes me toca un episodio de este podcast y el martes de este y el miércoles de este. Y la gente hace su agenda para que el podcast le acompañe en su tarea diaria. ¿Ya? Pero sucede que hace 3 semanas que tú no publicas, pero tú tampoco has dicho por qué no publicas, pero tú prometiste que ibas a publicar semanal, pero tú dijiste que era los lunes. Entonces simplemente voy a cambiarte por un podcast que sea efectivo, que sea recurrente y que me dé el episodio cuando yo lo quiero. ¿Por qué? Porque así lo agrego a mi rutina de camino al trabajo. Y eso se llama un podcast que funciona, el que cumple, ¿verdad? Receta indispensable. Otra receta también indispensable para que tu podcast funcione. No, este no es el beat, es este. Es que conectes con el oyente. ¿Cómo? Siendo tú mismo y hablando en primera persona del singular, siempre. Siendo tú mismo, tú misma. Lo que mejor te diferencia a ti de otros podcasts eres tú. Es tu estilo de comunicar. ¿Ya? Y cuando tú hablas de tú, cuando tú le hablas a una persona, fíjate que yo estoy hablando en singular. Sí, mira, cuando tú, la gente se siente como si te estuviese de frente. ¿Ya? Entonces es importante que tú personalices tu contenido y que recuerdes que la persona te está escuchando, la persona que te escucha con un auricular o como mucho con el radio del vehículo o como mucho un smart speaker, pero son una minoría pequeñita porque todo eso está calculado en las métricas. Entonces, sé tú y háblale a otro tú, de tú a tú. Habla de otro tú. Eso va a ayudar a conectar y eso va a hacer que la gente se identifique contigo, se identifique con tu podcast. Y la
pienso que el último ingrediente, seguro que hay muchísimos otros, para que el podcast funcione es crear una comunidad o crear como mínimo interacción. Pedirle a la gente que haga cosas por ti o para ti. Sí, o sea, mira, si yo te estoy dando valor, a mí me gustaría que tú me lo digas. Si te fue útil, si no te fue útil, que te unas a nuestra comunidad en Telegram, que me mandes un correo, que hagas esto. Que involucres al oyente. Porque si no, tu podcast sería un podcast de relato, o un audiolibro, donde la gente escucha y ya. Hay una gente que habló y se despidió y listo. No, o sea, un podcast está hecho por un ser humano y el podcast es muy personal. Pues háblame de tú a tú, pero invítame a ser partícipe de tu podcast. Pídeme que yo te recomiende temas, pídeme que hable de mi experiencia también como oyente, pídeme cosas. Yo soy tu oyente, pídeme cosas. Pídeme que te devuelva valor, sin miedo y aún con miedo. ¿Ya? Si tú sientes que este episodio fue valioso y quieres devolver valor, lo puedes hacer con dinero. Mira, robertsazuke.com/valor. Lo puedes hacer con talento. Si tienes algún talento para diseñar portadas de episodios y diseños, y, por ejemplo, o eres desarrollador de software, por ejemplo, y quieres ponerte a la orden, dímelo. Si lo quieres hacer con tiempo, compartiendo este episodio con otras personas, dímelo, hazlo. Te lo estoy pidiendo yo. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando. ¿Por qué no te puedo pedir? Y no hay ningún problema con eso. Entonces, los podcasts que funcionan son aquellos que tienen una comunidad de personas, de oyentes reales, que sobresalen de las métricas, que a veces esas métricas son muy frías y son muy irreales. ¿Ya? Son poco confiables las métricas de los podcasts. De eso yo puedo hablar. Si tú quieres que yo hable sobre la realidad de las métricas en los podcasts, respóndeme o por correo o por Telegram y dímelo. Si no me lo dices, no. Si yo no veo que nadie me dice eso, no lo voy a preparar. Entonces puedes ir a robertsazuke.com/contacto. Me puedes escribir o por correo o por Telegram. Robert, por favor, habla de la realidad de las métricas del podcast y yo con gusto preparo un episodio sobre eso. ¿Ya? La mejor métrica es cada persona devolviéndote para atrás, como sea. Desde un comentario hasta dinero. Esa es la mejor métrica. Pero eso es un buen síntoma. Eso es un síntoma de que tu podcast está funcionando. Robert, pero que yo no tengo la cantidad de gente que a mí me gustaría. Pero un momentito. O sea, sigue avanzando. Implementa estrategias para aumentar el alcance. Pero sigue. Pero no te canses. Pero que yo solamente tengo 3 personas que siempre me escuchan. Pídele a esas 3 personas que compartan tus episodios también. Y verás que si cada una se lo dice a otra persona son 6. Y si esas 6 luego a una son 12. Y se va multiplicando por 2. Pero insiste, pide. Un podcast que funciona es un podcast que constantemente pide. Que tengo vergüenza, hágalo con vergüenza. Que tengo miedo, hágalo con miedo. Pero que el podcast no sea solamente de una vía. Yo hablo y tú recibes. No, yo quiero de vuelta. Venga, haga esto. Escríbame. Promocióneme. Haga lo que tenga que hacer, pero démele para adelante al podcast. Ya. ¿Pueden haber más ingredientes? Sí, mira, yo no me quise meter en aspectos técnicos de equipo de grabación, contenido de calidad, software de edición, identidad visual, porque todo eso es secundario a todo lo que yo he dicho. Todo eso es accesorio a lo que yo he dicho. O sea, el podcast que funciona no es el que tiene la mejor portada. Claro que no. No, que tiene el mejor nombre. Tampoco. Que tiene el mejor micrófono. Menos. ¿Ya? Todo lo anterior sí. Todo lo técnico, no es que no es importante, pero es secundario. Es secundario. Así que ahí lo tienes. ¿Qué te parecieron estos ingredientes? ¿Qué valor te ha aportado este episodio? Pues yo espero que tú puedas devolver valor en tiempo, o con talento, o con dinero, con muchísimo gusto. Y si me escuchas en Fontaine y quieres devolver satoshis, o me escuchas en cualquier reproductor que puedas hacer un boost, te invito a hacerlo. ¿Por qué no? Pon el monto que tú entiendes que vale este episodio para ti. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.